esto de acá es un teléfono público. Para los más jóvenes que están en la sala, es lo que usábamos para comunicarnos antes de que hubiera SMS. Íbamos a estas cajas de metal y apretábamos unos numeritos y hablábamos por teléfono. Y hace unos 20 años atrás yo me dedicaba a romperlos. No a romperlos con martillos o grafitis, digamos, sino a romperlos de manera lógica. A tratar de entender cómo funcionaban, a tratar de ver qué podíamos cambiar de los teléfonos, tratar de ver cómo funcionaba la tecnología, qué hacían, qué componentes tenían adentro, y qué podíamos hacer con esas cosas que los teléfonos no estaban destinados o no estaban diseñados para hacer desde el principio. Me acuerdo que conseguimos una llave que abría los teléfonos estos, una llave de mantenimiento, entonces los podíamos abrir y podíamos listar los componentes, ver lo que tenían y usar lo que sabíamos de estos componentes para tratar de entender lo que hacía el teléfono. Y con esto, por ejemplo, sacamos un pequeño chip que tenía el teléfono adentro, nos bajamos el código, lo empezamos a mirar, lo modificamos y logramos hacer que el teléfono hiciera otras cosas que no son las que hacía naturalmente. En un caso, me acuerdo de una anécdota, que es que había una conferencia de hacking en el Centro Cultural Recoleta, acá en Buenos Aires, y modificamos un teléfono así, que estaba en la puerta, para que cuando uno quería hablar, le pasara un manifiesto, hacker, que era muy idealista. Después de eso, los siguientes 17 o 20 años de mi vida, me dediqué a usar y abusar de computadoras cada vez más avanzadas, cada vez con más número de circuitos integrados, y me dediqué también a hacer compañías de tecnología, a construir tecnología, pero sobre todo no solo a construir tecnología, sino a tratar de llevar esta tecnología al mercado, a tratar de llevarla al mundo. Después de hacer varias compañías en la industria del software, en particular en seguridad informática, me pasé una temporadita invirtiendo en proyectos de tecnología, buscando chicos que tuvieran ideas interesantes y tratando de apoyar los proyectos para que construyeran compañías de tecnología. Hasta que en una etapa de transición de mi vida, el año pasado, caí en este lugar. Esto es el centro de investigación de NASA en Ames, en California, uno de los dos centros que tiene la NASA en California. Y fui ahí el año pasado a hacer un programa de verano, a pasarme 2 meses pensando en ideas que tuvieran que ver con tecnologías de crecimiento exponencial. Pero una de las cosas más importantes que me pasó es que tuve por primera vez en mi vida una exposición a lo que era la industria espacial. Pude ver por primera vez qué era lo que hacía la gente que hacía cosas que iban al espacio. Y en mi cabeza, el espacio era esto, ¿no? El espacio era Star Trek, era, no sé, Siberíada. Pero cuando empecé a mirar las cosas que hacían realmente en la industria espacial, me di cuenta que en lugar de esto, el espacio se parecía más a esto. Y esto no está mal, esto es la cabina del transbordador espacial. Esto no está mal, si uno mira, la vista es espectacular. Pero si uno tapa las ventanas un poquitito y entrecierra los ojos, se empieza a preguntar y dice, ¿estamos volando monitores de fósforo verde en el transbordador espacial? Esto es tecnología de hace 20 años, de hace 25 años. Y de hecho, si uno cierra más los ojos y empieza a mirar lo que hay adentro de esas cajas que hay ahí, no es muy distinto lo que hay ahí de esto. Estamos volando tecnología vieja, muy vieja, por un montón de razones. Pero sobre todo porque está construida con una mentalidad que es muy aversa al riesgo. Pero me empecé a preguntar mucho qué había pasado. ¿Qué había pasado para que esto es lo que tuviera para ofrecernos la industria del espacio? Cuando la industria del espacio y la industria de la informática, por ejemplo, empezaron juntas más o menos al mismo tiempo y más o menos por las mismas razones. Son dos creaciones de posguerra que eran de uso exclusivamente militar al principio. Esto es el Sputnik. El Sputnik fue el primer satélite artificial que se lanzó en el año 57. En el año 58 se construyó el primer circuito integrado. Estamos más o menos ahí. En los siguientes 10 años fuimos de lanzar el Sputnik, de poner el primer satélite artificial, a esto, a poner un hombre en la Luna. En 10 años fuimos del primer satélite artificial al primer hombre en la Luna. ¿Sí? Y en los mismos 10 años fuimos del primer circuito integrado a conectar por primera vez 4 nodos de una red que en aquel momento se llamaba ARPANET entre 4 ciudades de Estados Unidos y que hoy se convirtió en la Internet.
Si la industria espacial hubiera seguido el camino de la industria informática, si hoy tuviéramos que trazar el equivalente de Internet contra estos 4 nodos en la industria espacial, tendríamos que claramente haber conquistado por lo menos el sistema solar y probablemente algunas galaxias cercanas. Pero no es el caso. Y empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué no es el caso que esto, por qué no sucedió? ¿Qué fue lo que pasó que hace que en la industria del espacio no se haya dado este crecimiento que se dio en la industria de la informática? Y viniendo del lado de la informática, se me ocurrió que la respuesta principal para esto pasaba por la apropiación de la tecnología. Me acuerdo de una frase muy famosa que dijo, más o menos en esta época, algún presidente de IBM, que decía que él pensaba que en el mundo había un mercado potencial de hasta 4 o 5 computadoras. Y en algún sentido no estaba equivocado desde su punto de vista. Las cosas que ellos estaban haciendo tenían un mercado potencial de 4 o 5 computadoras. Pero no fueron esas las computadoras que conocemos nosotros y las que llegaron a las manos a todas nuestras manos, ¿no? Y lo que pasó en el medio es que los usuarios se empezaron a apropiar de la tecnología. Esto es el Altair 8800, que fue una de las primeras computadoras, un kit en realidad que uno podía comprar y podía armarse su propia computadora. A partir del Altair 8800 hubo un montón de gente, aficionados, gente que no tenía ni siquiera formación en la mayoría de los casos, que empezaron a trabajar sobre estas cosas y a pensar que se podían hacer cosas nuevas, únicas, que esta tecnología, que para la mayoría de la gente era un juguete, para los grandes fabricantes de computadoras, el Altair 8800 era un juguete, podía transformar el mundo. Este es Alan Kay, el padre de muchas de las ideas que se llegaron a implementar después en las computadoras que usamos hoy en día, y la primera persona a la que se le puede atribuir la frase que yo sepa de que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Después de Alan Kay vinieron otros tipos que tenían la visión de llevar esta tecnología a las mesas y a las manos de todo el mundo. Y algunos, digamos, persiguiendo ideales de belleza, otros construyendo un software espantoso que de todas maneras transformaría el mundo. Estos hackers, estos emprendedores, estos hackers, fueron los que llevaron la tecnología de algo que usaban en muy pocas empresas, gobiernos y los militares a algo que hoy tenemos todos en los bolsillos. De lo que yo les quiero hablar es que hoy la industria del espacio está lista para que esto mismo suceda. Está lista para que haya un grupo de gente que pueda llevar la tecnología del espacio a las manos de todo el mundo. Así que el nombre de mi charla era Hackear el espacio. ¿Cómo hacemos para llevar el espacio a las manos de todos? Esta es una foto que no es muy distinta a lo que veían por la ventana del shuttle cuando veían hace un rato. Se ve la curvatura de la Tierra, se ve lo negro del espacio. Esta foto está sacada por una cámara que cuesta $50, que lanzaron unos aficionados en Canadá con un globo aerostático que subió 35 kilómetros. Todo el proyecto lo pueden hacer ustedes y probablemente no gasten más de $200-250 en implementarlo. Este mismo tipo de globos se están usando hoy para probar estas cosas. Esto es un satélite completo, es un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros. Se llama PhoneSat. Es un satélite que está controlado por un teléfono celular. Ahí adentro, que apenas se puede ver en diagonal, hay un Nexus 1, que es el que controla este satélite. Tiene sus baterías, tiene sus plaquitas de comunicaciones. Eso que ven ahí que parece una cinta métrica, eso amarillo que parece una cinta métrica, es una cinta métrica. Es lo que usan de antena. Y este es el tipo de tecnología que estamos construyendo hoy. Este satélite está basado en un estándar abierto que se llama CubeSat. Uno se puede bajar los planos de la estructura, uno se puede bajar los diseños de las placas. Es un estándar abierto que inventó un conjunto de universidades cuando se dieron cuenta que estaban tratando de entrenar ingenieros aeroespaciales, pero no les podían hacer un satélite. O sea, no tenían manera de que los ingenieros aeroespaciales pudieran hacer algo útil. Claro, hacer un satélite desde tener tradicional, desde tener la idea hasta hacer el satélite es algo que lleva quizás 10 años. Y no hay 10 años en un cuatrimestre para enseñarle a una persona a hacer un satélite. Entonces diseñaron este estándar para poder llevar a los estudiantes durante un cuatrimestre desde la idea hasta un satélite terminado. Se hicieron más de 2.000, este es un CubeSat volando, se hicieron más de 2.000 de estos en las universidades, solo llegaron a volar unos 40, menos de 50. Pero de todas maneras, este tipo de tecnología, poner esto en las manos de los estudiantes, poner esto en el público, es lo que está cambiando la manera de pensar
de la gente sobre el espacio. Y está llevando a muchos a pensar cosas que antes parecían ridículas. Este es un proyecto que encontré hace un par de semanas, es un satélite completo. Tiene sus celdas solares, tiene esos capacitores ahí que funcionan de baterías, un microcontrolador y una radio. Esto que ven ahí es esencialmente el Sputnik. Lanzar esto, el proyecto de este chico es lanzar esto por $300. ¿Sí? Este tipo de tecnología es la que me empezó a hacer eclosión en la cabeza el año pasado cuando empecé a mirar la industria del espacio y a preguntarme estas cosas. Y empecé a trabajar sobre una serie de ideas, es decir, cómo podía yo aprovechar este tipo de tecnología, la tecnología de todos los días, la tecnología que construimos para los teléfonos celulares, que es tan potente. Hoy tenemos nosotros en nuestro bolsillo, cada uno de nosotros en nuestro bolsillo tiene más capacidad de cómputo que probablemente todos los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. O cerca, en esta sala seguro hay más capacidad de cómputo que todos los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra o que nunca se lanzaron. Cada uno de ustedes seguramente en el bolsillo tiene más capacidad de cómputo que el Mars Rover. Lejos, pero lejos, 250 MHz corre el computador del Mars Rover. Empecé a pensar cómo podíamos aprovechar esta tecnología para hacer cosas útiles. Estos juguetes, lo que la industria espacial hoy piensa que son juguetes, cómo podíamos usarlos para hacer cosas importantes. Y llegué al proyecto en el que estoy trabajando ahora, que se basa en la idea de poder construir una plataforma de satélites que cuestan 1000 veces menos que los satélites que se fabrican hoy en día y que le sirva a cualquiera para poder construir servicios desde el espacio. Hacer una startup en la industria espacial hoy no tiene que ser muy distinto a hacer una startup en cualquier otra industria. Es mayormente un trabajo intelectual al principio, uno llena de ideas todo lo que tiene alrededor y trata de rebotarlas con las personas que tiene cerca. Después empiezan a hacer los primeros prototipos que pueden ser crudos o a la piedra. Y después se trata de encontrar gente que uno pueda sumar al proyecto, que si uno tiene suerte, gente más brillante que uno, eso es en general la clave para el éxito. Y yo estoy tratando de juntar gente alrededor mío, de hecho la gente que trabaja conmigo, muchos de ellos no tienen ninguna experiencia en la industria espacial, porque lo que uno necesita para poder hacer las cosas 1000 veces más baratas, o sea, radicalmente distintas, es gente que no venga contaminada con un pensamiento previo sobre lo que es posible y no es posible, y que sencillamente haga las cosas sin preguntarse si se puede. Los prototipos se van complejizando un poquitito más, y nosotros estamos hoy, sí, hay que hacer cálculos, hay que hacer cuentas, hay que hacer modelos, hay que juntar plata, hay que hacer un montón de cosas, pero hoy estamos apenas un año después de que yo empecé por primera vez a pensar en la industria espacial. Estamos construyendo un par de prototipos que vamos a volar el año que viene, el primer satélite en julio o agosto y el segundo a fin de año, si conseguimos que alguien nos dé espacio en un cohete. Esta tecnología, la tecnología de los satélites pequeños, tiene un potencial enorme para cambiar nuestra relación con el espacio. No solo poniendo satélites alrededor de la Tierra, sino también haciendo otro tipo de cosas. Hay un proyecto de Google, un premio de Google en realidad, este es el Google Lunar X Prize, el premio de Google, para la primera empresa que logre mandar a la Luna un pequeño robotito que pueda moverse 500 metros, sacar fotos y volver a mandarlas a la Tierra. Y hay muchos proyectos, más de 20 grupos trabajando en proyectos de mandar cosas a la Luna. Y es probable que consigan mandar robots a la Luna por una fracción del precio que le hubiera costado a cualquier gobierno hacerlo. Y es esto, esencialmente con el mismo tipo de tecnología, con tecnología comercial, con tecnología que podemos ir a comprar a una ferretería, con tecnología que podemos sacar de nuestros teléfonos celulares. Esto es algo que pueden hacer ustedes en el jardín de su casa. Y no tenemos por qué quedarnos en la Luna, ¿no? El mismo tipo de tecnología, una vez que uno hace una nave espacial, bueno, es una nave espacial. Lo más difícil es salir de la Tierra. El resto es relativamente sencillo. Una vez que uno hace una nave espacial, la puede mandar a recorrer el sistema solar, la puede mandar a hacer prospectiva de minerales en los asteroides no sé, entre Júpiter y Marte. Este es el tipo de tecnología que hoy yo estoy construyendo y que me gustaría invitar a todos ustedes a construir conmigo. Quería cerrar mostrándoles un fragmento del manifiesto aquel que escribimos en el teléfono
que estaba frente al Centro Cultural Recoleta. Porque pasaron 20 años y no somos ya jóvenes e idealistas, porque no somos tan jóvenes, pero seguimos pensando esencialmente lo mismo, que es que si uno puede dar vuelta a la tecnología, si uno puede pensar en la tecnología como una herramienta y entender qué puede hacer más allá de las etiquetas que se le ponen, y si uno puede mirar esa tecnología y empezar a usarla para explorar todo su potencial, son muy pocas las cosas que no estamos en condiciones, de los problemas que no estamos en condiciones de atacar. Esta es una foto de la Tierra. Esta es una foto de la Tierra tomada desde el Voyager 1 a 6.000 millones de kilómetros de distancia de Costa Salguero. Esa es la Tierra, por si no la vieron. Los del fondo por ahí tienen problemas. Esta es una foto que sacó el Voyager a pedido de Carl Sagan. Carl Sagan pidió que dieran vuelta al Voyager en un momento para sacar esta foto. Y él decía, cuando miraba esta foto, decía que a él le hacía pensar en que todas las cosas que nos pasan, todos los grandes problemas de nuestra vida, todos los reyes y los grandes imperios y las armadas invencibles y las armadas que después las vencieron, toda la gente que se amó, la madre que le da un beso a su chico, todas esas cosas pasan en ese puntito que está colgado en un rayito de sol en la mitad de la nada. Y él decía, y a mí siempre me impresionó, y él decía que eso le hacía tomar perspectiva, por supuesto, sobre la importancia de las cosas que lo afectaban todos los días. Me gusta pensar que con esa perspectiva podemos pensar en las cosas que hacemos, que con esa perspectiva podemos pensar en la dirección que tomamos en nuestra vida. Y me gusta pensar también que esa es la perspectiva que van a tener nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos cuando miren para atrás y vean el planeta del que salieron sus padres el día que duerman en las estrellas. Gracias.